Había una vez un joven en un pueblo que decidió montar uno de los caballos nuevos que compró su padre. A los pocos días, el joven se cayó del caballo y se fracturó una pierna. Hubo que inmovilizarlo, que ponerle un yeso y no pudo ayudarle a su padre con los trabajos de la finca. Todos los vecinos de la finca llegaron y le dijeron al padre: «Uy, qué duro lo que te ha pasado con tu hijo, qué mala suerte que tienes». Y el padre le respondió: «Bueno, ya veremos qué pasa». Y siguió con los trabajos de la finca. Pero los vecinos le seguían preguntando: «¿Cómo puedes estar tan relajado con lo que pasó? Sin la ayuda de tu hijo vas a tener que trabajar hasta muy tarde todos los días para terminar los trabajos. Parece que no entendieras lo difícil que es la situación en la que estás». Pero él le respondió muy tranquilamente: «Bueno, ya veremos qué pasa». Y volvió a seguir con su trabajo. Al día siguiente, el presidente del país decidió reclutar para una guerra a todos los hombres del pueblo y todos fueron llevados a la guerra. Pero debido a la fractura en la pierna, el hijo del señor se salvó de ser reclutado. Y todos los vecinos llegaron y le dijeron al padre: «Uy, qué afortunado que eres, qué bueno para ti». Y él simplemente le respondió: «Bueno, ya veremos qué pasa». Y siguió trabajando. ¿Te has puesto a pensar si juzgas las emociones como buenas o malas? ¿O si te dices a ti mismo: «Uy, no debería sentirme así»? ¿O pides disculpas si estás triste o si estás llorando? A muchos niños se les enseñó que nunca deben llorar o que nunca pueden sentirse enojados. A muchos nos enseñaron que siempre debemos ser positivos y que nunca debemos hacer que alguien se sienta mal. En este video vamos a aprender a cómo describir en vez de juzgar nuestras emociones. Una de las principales razones por la que la mayoría de las personas no procesan sus emociones efectivamente es porque hemos sido entrenados a pensar en emociones como positivas o negativas. ¿Ya? Emociones negativas como la ira, la tristeza, miedo, ¿ya? Y emociones positivas como la felicidad. Pero no es útil pensar de esa manera. O sea, si juzgamos las emociones como malas simplemente porque estas son incómodas, entonces esto limita nuestras opciones de cómo podemos responder y generalmente nos hace sentir peor. Cuando piensas en emociones negativas, la respuesta automática es tratar de no sentirlas y de reprimirlas, ¿ya? Puedes reprimir las emociones que te lastiman o las que te hacen sentir con miedo o vulnerable. O puedes tratar de no sentirte triste o decepcionado, pero entre más reprimimos las emociones, estas se acumulan como si fuera una olla de presión que va a explotar. Y entre más explotamos, más presión se vuelve a acumular. Ya podemos pensar que si tuviéramos más fuerza de voluntad o más fuerza mental, de alguna manera podríamos reprimir las emociones sin que se nos afecte tanto. Pero desafortunadamente esta reacción y esta forma de pensar no funciona. Lo que sí funciona es concentrarnos en reconocerlas, en desarrollar nuestros músculos emocionales para experimentarlas más plenamente y más profundamente. Y luego hacer una elección consciente sobre qué hacer con estas emociones. Así toda esa energía que estábamos reprimiendo la podemos utilizar para describirlas y para descubrir su función. Las emociones incómodas como la culpa, la vergüenza, el aburrimiento, la envidia, ya puede que cumplan una función realmente importante. Hay emociones cómodas e emociones incómodas, ¿ya? Hay emociones que son exageradas, otras que son distorsionadas, hay unas emociones que son construidas sobre falsedades, pero no hay emociones que sean fundamentalmente negativas o malas. Entonces, en vez de decir esto es malo o esto es negativo, seamos un poco más descriptivos y digamos esto es incómodo, esto es doloroso, es difícil. Ya cuando etiquetamos o juzgamos algo como malo o negativo, estamos limitando nuestras opciones de cómo responder simplemente a unas pocas herramientas como evitar, afrontar y distraer. Ya, esto lo vamos a aprender luego, pero si en cambio describimos una emoción como incómoda o difícil, se abre el espacio para hacer algo con ello y se abre todo un nuevo escenario para preguntarnos, ¿ya? ¿Qué es aquello que debo cambiar? ¿O cómo puedo fortalecer mi reacción ante las cosas difíciles? Esto nos da tiempo para respirar, para calmarnos y para tomar una decisión consciente, en vez de reprimir las emociones y de volvernos personas reactivas. Algo que ayuda bastante es tomar una actitud de curiosidad, ¿ya? Por ejemplo, ¿cómo se siente la ira? ¿Dónde la sientes, la ira en tu cuerpo? ¿Qué notas al respecto?
Cuanto más tú puedas describir tus emociones y entre más puedas darte cuenta de lo que está sucediendo con ellas, vas a tener más poder para actuar. Y ahí te vas a sorprender que solo con reconocerlas y explorarlas, las emociones empiezan a disipar por sí mismas. Quienes reprimen sus emociones incómodas generalmente se sienten peor a largo plazo. Y las personas que aprenden a procesar las emociones dolorosas tienden a sentirse más relajadas, más alegres en su vida. Esto es fácil, ya es simplemente mejorar la capacidad de decir, esto es lo que estoy sintiendo y está bien, porque esto es lo que voy a hacer al respecto. ¿Ya? De esta manera aprendemos a desarrollar este músculo emocional para explorar nuestras emociones durante un tiempo suficiente que nos permita elegir calmadamente una acción con un propósito. Pero muchas veces interferimos con este proceso, ¿ya? Al reaccionar, al juzgar o al reprimir nuestras emociones. La tarea de hoy es escribir en tu diario cuáles son las emociones que consideras que son positivas y las que piensas que son negativas. ¿Dónde o cuándo te enseñaron que debes ser positivo todo el tiempo o que es inaceptable sentir la ira? ¿Qué emociones no se te permitía sentir cuando eras niño? Ahora tómate un momento para describir cuidadosamente una emoción. ¿Qué se siente al sentirse así? ¿Dónde lo sientes en tu cuerpo? ¿Qué pensamientos acompañan esta emoción? Imagínate que eres la primera persona en el mundo que se siente así y quieres describírselo a alguien que nunca se ha sentido así. ¿Cómo le dirías cómo es esa emoción? Bueno, gracias por tu tiempo y siéntete muy orgulloso de que estás dando los pasos y haciendo el trabajo para mejorar tu vida, tu salud mental y la calidad de vida de tus seres queridos.